Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga, un gusto saludarlos desde la estación de radio 101.9 FM y también saludamos a todo el auditorio de las estaciones que estarán transmitiendo este programa. Saludamos a todo nuestro auditorio que nos sigue a través de nuestras redes sociales, en YouTube, en nuestro canal Raúl Sarmiento y también en nuestro Facebook El Arrebatamiento. Noticias importantes. Vámonos a la información. El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, advierte sobre necesidad de prepararse para guerras en múltiples frentes. Se lo repito, advirtiendo a Israel a prepararse para guerras en múltiples frentes, y da la razón. La campaña contra Irán no ha terminado. Durante una evaluación estratégica poco común, la primera de este tipo en casi 2 años, Eyal Zamir y altos mandos revisaron la situación operativa de inteligencia y estratégica, advirtiendo que el ejército debe de estar preparado para una campaña en múltiples frentes, en medio de un escenario de seguridad que calificó como complejo y desafiante. Esta alerta y emergencia es porque continúan los combates en Gaza y están aumentando las tensiones en las fronteras. Esta noticia e información es una alerta de que la guerra próxima por suceder, que es la del Salmo 83, está ya en marcha y pronto podría ocurrir. Después de que Israel venza en este conflicto a sus enemigos, el siguiente evento es la guerra de Gog y Magog que enfrentará a Israel, como nos lo dice Ezequiel capítulos 38 y 39, donde esto también ya está muy avanzado. Irán y Rusia lanzaron ejercicios navales conjuntos en el Mar Caspio, en plena escalada con Occidente, en un gesto de fortalecimiento militar en medio de las tensiones con Occidente por el programa nuclear iraní y la guerra en Ucrania. En los últimos años, Irán ha intensificado su cooperación militar con sus aliados estratégicos, Rusia como China. No se nos debe de olvidar que en marzo pasado los 3 países llevaron a cabo una maniobra naval conjunta en el Océano Índico como en el Mar de Omán, con el objetivo declarado de reforzar la seguridad en la región. Recordemos que la alianza de Irán con Rusia, la palabra de Dios lo tiene escrito y profetizado en Ezequiel capítulo 38, versículos 2 y 5, donde nos dice claramente: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog, líder ruso de la tierra de Magog, Rusia, príncipe de Ros, el nombre antiguo de Rusia, que usted lo puede verificar en cualquier enciclopedia. Y viene esta profecía en contra de Gog y Magog, donde va a estar unido con Persia, Irán y con varias naciones que vendrán armadas. Y en Ezequiel capítulo 39 versículo 4, ahí nos dice el desenlace final de todas estas naciones que vinieron a pelear en contra de Israel. Lo invadieron y sobre los montes de Israel caerán Gog y Magog y todas sus tropas y todos los pueblos o naciones que estarán con él. Y Dios dice que a todos que fueron a pelear contra Israel se los dará a las aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo. Serán dados por comida. Señal clara y contundente que Dios estará peleando esta guerra por Israel.
Y para ver que el escenario está avanzando rápidamente, cumpliéndose las profecías en el reloj profético de Dios, donde el reloj avanza sin freno. El parlamento israelí, la Knesset, aprueba moción a favor de la anexión de Judea y Samaria. Y esto a la autoridad palestina no le agradó, y a través de su vicepresidente calificó la votación de la Knesset como una medida simbólica a favor de esta anexión de Cisjordania, donde puntualizó que es una escalada peligrosa que socava las perspectivas de paz, estabilidad y la solución de dos estados. Como vemos, el agua está que hierve en el Medio Oriente, pero no se nos debe de olvidar que esas tierras de Judea y Samaria le pertenecen a Israel. Bíblicamente nos lo dice así porque es la tierra de Canaán, como dice el Salmo 105, versículos 10 y 11. Y para los que estudiamos la profecía bíblica, sabemos que esa tierra estará bajo control de Israel, y eso ocurrirá en la semana 70. Y lo que ha hecho el parlamento israelí es un avance hacia dónde van sus planes, que caminan conforme a la profecía bíblica, al estar declarando la anexión de Judea y Samaria. La propuesta establece los territorios de Judea y Samaria, que son parte inseparable de la patria histórica del pueblo judío. Y después de los acontecimientos del 7 de octubre del 2023, existe una creciente comprensión de que es necesaria una medida estratégica, moral y de seguridad para garantizar el futuro de la nación de Israel en esta tierra. Y este evento es de lo que nos profetiza y nos alerta la palabra de Dios, que ocurrirá cuando Israel tenga el control total de Judea y de Samaria para el final del periodo de la gran tribulación, cuando vengan las naciones en la guerra del Armagedón a pelear contra Israel, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 16, versículos 14 y 16. Y vea quienes convocan a esta guerra del Armagedón, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El versículo 16 nos dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Es cuando se va a cumplir Lucas capítulo 21 del versículo 20 al 22. Cuando los habitantes de Israel vieren a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumpla todas las cosas que están escritas. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez a salvar a Israel de todas las naciones que fueron a pelear contra él, y ponga sus pies en el monte de los olivos, como dice Zacarías capítulo 14, versículos del 3 al 5, donde ya venimos con nuestro Señor Jesucristo, todos sus santos. Y cuando nuestro Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá, haya librado a Israel de toda esta alianza de naciones que fueron a pelear contra Israel, es cuando se cumplirá Zacarías capítulo 12, versículo 10, cuando Dios mismo derramará sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, dice nuestro Señor Jesús, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito,
afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Es cuando Israel reconocerá a Jesús, a Yeshua, como su Mesías. Y para que nos demos cuenta en la hora que estamos, de acuerdo al reloj profético de Dios, que es la nación de Israel, Francia está alertando que reconocerá al Estado palestino durante la Asamblea General de la ONU, que se celebrará en septiembre próximo en Nueva York. Así lo anunció el presidente francés Emmanuel Macron, donde lo dijo textualmente con la frase profética de paz y seguridad. Así fue su conferencia de prensa de Emmanuel Macron. Juntos sabemos de la necesidad de ofrecer una vía política. Creo en el futuro de la solución de los dos estados, como la base de una arquitectura regional de seguridad que permitirá a Israel vivir en paz y seguridad con sus vecinos. Donde puntualiza que lo va a anunciar solemnemente durante la Asamblea General de la ONU el próximo mes de septiembre. La alerta que puede ser el día 21 de septiembre, cuando la ONU conmemora el Día Internacional de la Paz. Y teniendo este antecedente, que cuando digan paz y seguridad, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 del versículo 1 al 4, tenemos que estar ya muy atentos en lo que ocurra en estos eventos, y más con la próxima cita que tendrá Emmanuel Macron el 28 y 29 de julio, donde celebrará una reunión ministerial en Nueva York, donde afirma que al menos 142 naciones han reconocido al Estado palestino, y obviamente esto a Israel no le agradó, donde se opone firmemente a estas iniciativas diplomáticas. Pero para los que estudiamos la profecía bíblica, sabemos que cuando digan paz y seguridad, que cuando digan, no dice que cuando se logre. Y acuerden las naciones de repartir la tierra de Canaán que le pertenece a Israel para formar un Estado palestino. Alertas para que aquel día no os sorprenda el Señor como ladrón en la noche. Y ahora nos vamos a nuestra sección de preguntas y respuestas, y agradezco la participación de todo nuestro auditorio, tanto en las estaciones de radio que retransmiten este programa y a través de nuestras redes sociales. Y contestaremos estas preguntas y comentarios bajo lo que nos dice la palabra de Dios. Y el primer comentario que agradezco nos dice: la sana doctrina que usted predica es la verdad porque está sustentada en la palabra de Dios. Desafortunadamente, cada vez va a tener menos auditorio. Y esto obviamente lo sabemos que así va a suceder, que cada vez menos gente le interesará saber la palabra de Dios. Así nos lo dice Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 4, que se van a apartar de la verdad y su oído se volverá a fábulas, cuentos, a mitos. ¿Y por qué pasa eso? Porque la verdad, la palabra de Dios, les incomoda. Y esas personas prefieren escuchar falsas doctrinas, falsas enseñanzas, que no los edifican, pero sí los entretienen. Y esto, desafortunadamente, cada día esto se va a incrementar, porque aparecerán más predicadores con este tipo de doctrinas que a muchos les gusta porque les endulzan sus oídos, los hacen sentir bien, pero por su ignorancia de la palabra de Dios, estas personas ya no son salvos.
Y se ve que esta persona que nos envió este comentario conoce de la palabra de Dios, porque nos da como base bíblica Mateo capítulo 20 versículo 16, donde claramente dice ahí: porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Y lo que estamos haciendo es llevar la palabra de Dios que los edifique para salvación. Y lloramos y le pedimos a Dios que fortalezca sus corazones para que tengan sed de escuchar la palabra de Dios. Al final de cuentas, pronto nos daremos cuenta qué personas estábamos en el correcto camino y qué personas cayeron en falsas doctrinas. Porque el glorioso evento del arrebatamiento está cerca, y para esas falsas doctrinas que también no creen en el arrebatamiento, escuche, dentro de poco tiempo sabremos quién tenía la razón. Y aquí también contesto porque nos llegó otra pregunta donde nos dice por qué es bueno creer en el arrebatamiento cuando muchos predicadores no creen en este suceso. A ver, dígame, ¿aquí quién gana y quién pierde? Bueno, primero que todo agradezco las personas que nos mandaron mensajes muy parecidos en relación a este punto. Y aquí sería, en lugar de que quién gana o quién pierde, sería quién es el que está sustentado bajo la palabra de Dios, o los que creen en el arrebatamiento o los que no creen en el arrebatamiento. Y aquí lo dejo muy claro, el glorioso evento para el arrebatamiento es para la iglesia de Cristo, cuando nuestro Señor Jesucristo venga a rescatar y librar a su iglesia para que no esté, no pase, no sufra los juicios del periodo de la semana 70 y el periodo de la gran tribulación, tiempo cual no ha habido ni habrá, como dice Mateo capítulo 24 versículo 21, porque este periodo de gran tribulación ahí nos los deja muy claro. No lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Con esto también contestamos a aquellas personas que si dice que la iglesia primitiva sufrió y fue perseguida, ¿cómo es posible que la iglesia de este tiempo escape de esos eventos? Pero la palabra de Dios nos dice, este tiempo, esta gran tribulación que vendrá, no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. ¿Y esto qué quiere decir? Que la iglesia primitiva no vivió la magnitud de los juicios que vendrán al mundo entero, que habrá en la gran tribulación. Y para que se dé cuenta de que la iglesia primitiva no sufrió como los juicios que vendrán a la tierra, es que la iglesia primitiva no sufrió el tiempo en que nadie va a poder comprar y vender si no tiene la marca, el 666. Apocalipsis capítulo 13 del versículo 16 al 18. Tiempo y evento que sí va a suceder en la gran tribulación cual nunca ha habido. La iglesia primitiva no sufrió la magnitud de terremotos que vendrán en el periodo de la gran tribulación. Tan es así que también ahí nos dice en Apocalipsis capítulo 16 versículo 18 que va a haber un gran temblor de tierra, un terremoto, escuche, la magnitud tan grande cual no lo hubo jamás. ¿Escuchó? Cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Esto quiere decir que la iglesia primitiva no lo sufrió. Y ya hay una gran serie de eventos que la iglesia primitiva no sufrió y que la iglesia de Cristo actual, que aún está aquí en la tierra, tampoco va a sufrir, porque estaremos ya en la presencia de nuestro amado Señor Jesucristo antes que se abra el primer sello de juicio, como nos lo dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 9, donde nos dice la palabra claramente:
que estaremos cantando un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Apenas se van a abrir, porque tú fuiste inmolado, sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Antes que se abra el primer sello de juicio para la semana 70, ya estamos en la gloriosa presencia de nuestro amado Señor Jesucristo en su reino celestial. Y así como Dios libró a Enoc del juicio del diluvio, así también a la iglesia de Cristo la librará de los eventos de juicio que vendrán en la semana 70. Así nos los dice Génesis capítulo 5, versículo 24, donde fue el primer arrebatado, llevado al cielo, donde nos dice la palabra: caminó pues Enoc con Dios, caminaba conforme a él, caminaba agradando conforme a él, y desapareció. Así también va a suceder el día glorioso que venga nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Su iglesia va a desaparecer. ¿Por qué? Porque se la llevó Dios. Y así también Hebreos 11:5 nos dice que por la fe Enoc fue traspuesto, arrebatado, para no ver muerte, y no fue hallado. Así también nosotros no vamos a ser hallados, porque nuestro Señor Jesucristo nos va a arrebatar. Y Enoc, antes que fuese traspuesto, arrebatado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Así también nosotros debemos de estar para poder ser arrebatados, traspuestos. Y ahora, contestando de que quién gana o quién pierde, si cree o no cree en el arrebatamiento, obviamente que ganamos todos los que creemos en el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque tenemos fe, como la tuvo Enoc, para poder haber sido traspuesto, arrebatado. Y porque creemos, tenemos fe en la promesa que nos dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 16 al 18. Que es cuando nuestro Señor Jesús vendrá y Él mismo tocará la trompeta de Dios. Y esto no lo debemos de confundir con el evento del séptimo juicio de las trompetas, que nos dice Apocalipsis 11:15, cuando la toca un ángel. Personajes completamente diferentes. Nuestro Señor Jesús en el arrebatamiento y un ángel, el séptimo, cuando es los juicios de Dios. Y a pesar de esta gran diferencia, lo peor, que varios predicadores así lo enseñan y muchos así lo aprenden, confundiendo a muchos, empujándolos a que crean que es el mismo evento entre el arrebatamiento y la segunda venida. Les exhorto a todo el auditorio que nos escucha o nos ve, pueda ver nuestros videos en nuestro canal en YouTube, Raúl Sarmiento, donde se ha tratado este tema más ampliamente en diferentes programas, las grandes diferencias que los hacen completamente distintos estos grandes eventos del arrebatamiento y la segunda venida. Y nosotros creemos en el arrebatamiento porque está escrito y profetizado. Y el error de no creer a la palabra de Dios y no creer el glorioso evento del arrebatamiento, y que solo muestra su incredulidad por no creer, por no tener fe como la tuvo Enoc para poderse ir. Se van a perder muchos el glorioso evento del arrebatamiento por incrédulos. Recuerde y que nunca se le olvide Hebreos capítulo 11 versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, la segunda venida es cuando nuestro Señor Jesús viene al final de la semana 70 para salvar a Israel en la guerra del Armagedón, al final de la gran tribulación,
cuando nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra y la iglesia de Cristo ya venimos con Él, como nos lo dice Zacarías capítulo 14 versículo 4 y 5, cuando venga con todos sus santos. Y nuestro Señor Jesucristo pondrá sus pies en el monte de los olivos, allá en Jerusalén. Y aquí, con estas bases bíblicas, contesto también para los hermanos que nos escribieron o nos sugirieron hablar si Israel aún está en los planes de Dios o que si ha sido reemplazado, o como algunos ignorantes que desconocen la palabra de Dios se atreven a decir que ya Israel fue desechado. No se nos debe de olvidar que los eventos de la semana 70 de Israel, Daniel capítulo 9, del versículo 24 al 27, todo esto ocurre en el reloj profético de Dios, que es la nación de Israel. Después que la iglesia de Cristo sea arrebatada antes de la semana 70, después, cuando inicie la semana 70, aparecerán en el escenario profético 144,000 judíos de todas las tribus de los hijos de Israel, que van a predicar en los 3 primeros años y medio en el mundo entero, donde no escucharon la palabra de Dios. Para ello tenemos que irnos a lo que nos dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 4. Y oí el número de los sellados. Recuerde esta palabra, sellados. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Escuchó? Es Israel. Para aquellas personas que dicen que ya Israel ya no está en los planes de Dios, pues aquí nos los deja muy claro que Dios sí tiene planes con Israel. Y estos judíos que tienen esa señal, sellados, llevarán el evangelio publicándolo entre las naciones. Así nos los dice Isaías capítulo 66, versículo 19. Y pondré en ellos señal y enviaré a los escapados de ellos a las naciones, a Tarsís, a Fud, Lud, que dispararon arcos, a Tubal y a Javán. Todas estas naciones son naciones musulmanas. Y ahí no ha podido entrar la iglesia de Cristo. Ahí es donde van a evangelizar estos 144,000 de Israel. Irán a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria en el mundo entero, porque ellos van a publicar su gloria de Dios entre las naciones. Esto es en los 3 primeros años y medio de la semana 70. Y aquí nos damos cuenta cómo Dios sí va a utilizar en ese periodo a todas las tribus de los hijos de Israel para publicar, predicar su palabra. El decir en la ignorancia o desconocimiento de la palabra de Dios que Israel ya no está en los planes de Dios es desconocer estos versículos que hemos mencionado y propagar el antisemitismo en todos los que los escuchan, donde estos predicadores son más influenciados por el mundo que por la propia palabra de Dios. Al caer en apostasía, algunos predicadores empujan a caer a muchos en espíritus engañadores y doctrina de demonios. Por eso no es nada extraño escuchar cada tontería, cada odio que entre algunos predicadores ya existe en contra de Israel. Y en su odio y maldad sacan de los planes de Dios y se atreven a decir que Israel ya no es el pueblo de Dios. Cuán grande ignorancia y odio tienen estas personas, porque se ve que no han leído la alerta para los que odian a Israel que da la misma palabra de Dios en Isaías capítulo 41 del versículo 8 al 14. Escuche con atención. Cómo Dios le habla a su pueblo Israel.
Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, y serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo, y no los hallarás. Serán como nada, y como cosa que no es a aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Yahvé, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, Yahvé, el Santo de Israel, es tu Redentor. Queda muy claro qué pasa con aquellos que odian a Israel y se han convertido en enemigos de Israel, y que muchos creyentes, por su ignorancia de la palabra de Dios, no se dan cuenta cuando traen ese odio en contra de Israel. No solamente es antisemitismo, es volverse un enemigo del mismo Dios, porque Dios es el que les va a ayudar y va a desaparecer a todos los que odian y combaten contra Israel. Es mejor arrepentirse, pedir perdón, porque a muchos que no se arrepientan, el juicio de Dios los va a alcanzar. Porque este antisemitismo que ha alcanzado hasta creyentes por ignorar lo que le dice la palabra de Dios, o personas que desobedecen la palabra de Dios, son apóstatas, porque ya no está conforme a la palabra de Dios. Por eso odian a Israel, desconocen lo que les dice Juan capítulo 4 versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Nuestro Señor Jesucristo fue judío, y solamente a través de Él podemos tener salvación, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 14, versículo 6. Y estos supuestos creyentes apóstatas, antisemitas, escuche, ya no son salvos, porque ese odio viene de los espíritus engañadores y doctrina de demonios, como dice Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Para que no le quede la menor duda, cuando usted se llena de odio, de amargura en contra de Israel, tenga cuidado, porque Hebreos 12:15 te dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y piense, si deja de alcanzar la gracia de Dios, entonces ni salvo es. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Y muchos predicadores han contaminado con ese odio, y ese odio en contra de los judíos es antisemitismo. Y un cristiano que ha leído la palabra de Dios sabe las consecuencias el desobedecer a Dios. Y también no se nos debe de olvidar Génesis capítulo 12, versículo 3, la promesa de Dios que le dio a Abraham para formar su nación de Israel. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora sí, el que tenga oído oiga. Para los que amamos a Israel y lloramos y pedimos por la paz de Jerusalén, como nos dice el Salmo 122, versículo 6,
tenemos una grande bendición que nos dice ahí: pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. ¿Ve la gran diferencia? Y hoy queremos orar para que usted sea liberado de ese odio, de esa maldad antisemita que ha sido predicada por espíritus engañadores y doctrina de demonios. Y usted se arrepienta y le pida perdón a Dios antes que sea tarde. Al final, cada quien es responsable de su destino eterno, en creer lo que dice la palabra de Dios o creerle lo que le diga el hombre. Padre amado, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús, nos allegamos ante ti para darte gracias por tu infinito amor de amarnos tanto y darnos a nuestro Señor Jesús para salvación, paga y perdón de pecados. Te pido que si hay entre el auditorio que nos esté escuchando a través de la radio o nos esté viendo a través de nuestras redes sociales, los bendigas. Y si hay una persona que en un momento guardó rencor o odio por Israel, te pida perdón y sea liberado de ese odio, de esa maldad que fue enseñada por espíritus engañadores y doctrina de demonios. Libéralos, Señor, que en este momento ellos se arrepientan y te pidan perdón en el nombre de Jesús. Y Padre, para los que amamos a Israel, oramos por la paz y bendición de Israel, por la paz de Jerusalén, y oramos para que tu santo y bendito Espíritu redarguya sus corazones y más judíos se rindan a ti y te reconozcan como su Señor y Salvador, como su Mesías. Y oramos por esa paz de Israel, de Jerusalén. Y pedimos también la bendición por todo el auditorio que nos esté escuchando o nos esté viendo, que donde quiera que estén, tu paz llegue a ellos y a sus hogares. Y pedimos también que si hay personas que aún no se rinden a ti, mi Señor Jesús, este día sea de bendición en sus vidas y que vengan ante ti arrepentidos, pidiéndote perdón por todos sus pecados, y que ese sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz, donde nos dice tu palabra en Primera de Juan, capítulo 1, del versículo 7 al 9, que tu sangre limpia todos nuestros pecados, y que si confesamos nuestros pecados ante ti, tú eres fiel y justo en perdonarnos. Te pedimos, mi amado Señor Jesús, que el día de hoy nos perdones y que este día muchas personas ahí donde estén digan: mi Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de todos mis pecados y te confieso y te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido en tu misericordia nos guardes y nos tengas, y que en nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida, como dice Apocalipsis capítulo 21 versículo 27. Queremos estar en ese libro de la vida, en tu santo y bendito libro del Cordero. Y pedimos, mi amado Señor Jesús, que nos des la potestad de ser hechos hijos de Dios, como nos lo dice Juan capítulo 1, versículo 12. Y todos los que han recibido a nuestro Señor Jesús como su Señor y Salvador, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Llénanos de tu santo y bendito Espíritu. Extirpa de nosotros toda raíz de pecado. Prepáranos para ti, porque queremos vivir eternamente contigo. Todo te lo pedimos, Padre amado, en el bendito y glorioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Y si usted dijo amén, significa así sea. Doy gracias a Dios por habernos acompañado en este programa. Y que sea usted esa persona que el día de hoy cambie su vida para salvación en nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha sido bendecido, comparta este video. Si usted ha sido bendecido, hable de nuestro Señor Jesucristo, que pronto nos iremos a las bodas del Cordero. Les pido de favor que estén orando, intercediendo unos por otros, y dejen sus comentarios aquí abajo, para que muchos
sus oraciones y bendiciones los alcancen cuando los estén leyendo. Le doy gracias a Dios por sus vidas y así también cuando lea los comentarios de los demás y las bendiciones, también los bendigan a usted y a su familia. Muchísimas gracias. Si Dios quiere y nos lo permite, nos vemos en otro programa. Y si no, mejor, porque entonces ya volamos y estamos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones y Maranata. ¿Qué significa? El Señor viene. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, por favor. Ven, mi amado.